Por 50 millones de pesos, me acerqué a Sofía Villanueva, la heredera más temida del círculo de élite. Cuando el dinero llegó a mis manos, fingí un accidente en el mar y desaparecí sin dejar rastro. 3 años después, en un bar lleno de mujeres, Sofía me encontró. Con una sonrisa fría, me arrancó de entre ellas y apoyó la punta de un cuchillo bajo mi barbilla. Estafador, susurró con calma, ¿prefieres perder tu cabeza pequeña o esas 2 joyas que tanto aprecias? Llevaba 2 años con Sofía. Ella era la heredera todopoderosa del círculo de élite, mientras yo era solo un oficinista común. Mucha gente criticaba nuestra relación, pero por miedo a Sofía, nadie se atrevía a faltarme el respeto directamente. Todo cambió ayer en una subasta. El joven heredero Ramírez, aprovechando la ausencia de Sofía, decidió humillarme. Joaquín Ramírez había sido el prometido de Sofía hasta que ella rompió el compromiso por mí, sin importarle la cara de su familia. Desde entonces, me guardaba un rencor profundo. Ayer derramó vino tinto sobre mi traje deliberadamente, dejando claro con sus palabras que yo no merecía estar al lado de alguien como Sofía. Soy de los que nunca olvidan una ofensa. Esa misma noche, abracé a Sofía y rompí en llanto. Cariño, ayer te mentí. El vino en mi traje no fue un accidente. Joaquín lo hizo a propósito. Dijo que yo no te merezco. ¿Tú también piensas eso? Un destello cruel pasó por los ojos de Sofía. ¿Cómo podría pensar eso? Mi Adrián merece lo mejor del mundo. Hace 2 años advertí a todos que ofenderte es ofenderme a mí. Me encargaré personalmente de la familia Ramírez. Sus palabras me llevaron de vuelta a hace 2 años. Hace 2 años, yo era solo un oficinista sin futuro, viviendo con mi padre en la pobreza. Una noche lluviosa, salí borracho y me lancé frente al auto de Sofía. Para mi sorpresa, esta heredera temida no solo pagó todos mis gastos médicos, sino que cuidó de mí cada día mientras me recuperaba de la fractura. Los enemigos de Sofía, al ver su atención especial hacia mí, no tardaron en buscarme. Te pagaré solo por hacer que Sofía se enamore de ti y rompa su compromiso con Joaquín Ramírez, me dijeron con seguridad absoluta. ¿Creen que el dinero lo soluciona todo? Respondí con desdén. 50 millones. Mis pupilas se dilataron. Tuve que contener la sonrisa que amenazaba con escaparse. Bueno, por ese precio, podemos hablar. Poco a poco me acerqué a Sofía. La hice enamorarse de mí. Con solo un poco de adulación, logré que rompiera su compromiso inmediatamente. Los 50 millones llegaron a mis manos. Durante esos 2 años, Sofía gastó mucho más de 50 millones en mí. Empecé a darme cuenta de que realmente me había enamorado. Decidí confesarle todo, hasta que descubrí su otro lado. Ese día, sin querer, entré al sótano de la mansión. Sofía tenía a Joaquín atado a una silla, rompiéndole los dedos uno por uno. Sus gritos me helaron la sangre. Me escondí detrás de la puerta, temblando, rezando para que no me descubriera. Si la mano te resbala, entonces no la necesitas, dijo Sofía fríamente. Joaquín lloraba desesperado. Sofía, no fue mi intención. Iré a arrodillarme ante Adrián y le pediré perdón. Por favor, deja de torturarme. Sofía no detuvo sus movimientos. Sabes que odio a los mentirosos más que nada en el mundo. Mis piernas flaquearon. Mi corazón se enfrió a la mitad. Sofía odiaba a los mentirosos. Pensé en todas las mentiras que le había dicho. Si descubría mi engaño, mi destino sería peor que el de Joaquín. Cuanto más lo pensaba, más frío sentía en la espalda. Solo tenía un pensamiento: escapar. Cuando Sofía regresó a la mansión al anochecer, ya se había cambiado de ropa, pero aún podía oler el rastro de sangre en ella. Probablemente había salpicado cuando azotó a Joaquín con el látigo. Sofía me besó la frente y se sentó frente a mí en la mesa. Perdón, Adrián, el trabajo me retrasó. Al verme lanzarle miradas furtivas durante la cena, leyó mis pensamientos de inmediato. Sonrió levemente y tamborileó los dedos sobre la mesa. Dime, ¿qué quieres? No fingí timidez. Con voz mimada dije, en unos días es mi cumpleaños. Quiero celebrarlo en el mar. Como siempre, Sofía accedió sin dudar. Lo que mi Adrián quiera, pero agregué, también quiero otros 50 millones. Al escuchar mi petición, una leve onda cruzó los ojos de Sofía. ¿Por qué? ¿No te alcanza el dinero de la tarjeta? Negué rápidamente con la cabeza. Claro que sí, es solo que tengo un pequeño trastorno obsesivo. Ver 40 y tantos millones en mi cuenta me incomoda. Quiero redondear la cifra. La tarjeta adicional que Sofía me había dado tenía un límite mucho mayor a 50 millones, pero transferir esa cantidad de una sola vez levantaría sospechas. Suavicé mi voz. Por favor, lo quiero mucho. Los labios de Sofía se curvaron. Su mirada se suavizó con ternura. Está bien, te lo transfiero en un momento. Pero Adrián, hoy estuve muy cansada en el trabajo. Mañana debo reorganizar tu fiesta de cumpleaños.
Sería lindo recibir una recompensa. Sofía rara vez actuaba mimosa conmigo, pero cuando lo hacía, las puntas de sus orejas se teñían de un rosa suave. Me acerqué y me jaló hacia su regazo. Sus besos cayeron sobre mí como lluvia fina. Lo que comenzó como caricias tiernas se convirtió en pasión descontrolada, erosionando mi razón poco a poco. La llevé en brazos hacia el dormitorio. 3 horas después, Sofía no daba señales de detenerse. Pellizqué la parte suave de su cintura con frustración y hundí mi cara enrojecida en las sábanas. Sofía era una mentirosa. Ya no creía en sus palabras. Sofía decoró el yate con un lujo extremo. Para demostrar cuánto me valoraba, invitó a casi todas las personas importantes del círculo de élite. Aproveché un momento en que no estaba vigilándome y me escabullí hacia el punto acordado con mi padre para fingir que caía al mar. Respiré hondo, cerré los ojos y salté. El agua del océano invadió mi nariz y boca sin piedad. No había ningún bote esperándome abajo, tal como lo sospechaba. Probablemente salté en el lugar equivocado. El agua me tragaba mientras mi conciencia se disolvía lentamente. Cuando desperté, lo primero que vi fue el techo. Mi padre, que dormitaba a un lado, se despertó de golpe al verme abrir los ojos. «Por fin despiertas». Luego, como si recordara que había mostrado demasiada emoción, recuperó su expresión habitual. «Idiota, ni siquiera pudiste saltar en el lugar correcto». Después me contó que Sofía no creyó que yo había muerto. Envió docenas de barcos de rescate y buscó día y noche en esa zona del mar. Durante esos días, Sofía puso patas arriba toda la capital. Incluso ofreció públicamente que quien me encontrara podría pedirle lo que quisiera, siempre y cuando estuviera en su poder darlo. Mi padre me miró con cierta confusión. «¿Por qué decidiste irte tan repentinamente? Sofía tiene todo, belleza, dinero, y además es increíble en la cama». Al escuchar esa última parte, mi cara se puso roja sin remedio. «Eso no importa», murmuré mientras sacaba 2 tarjetas bancarias. 100 millones. La cara de mi padre mostró un shock absoluto. Suficiente para que vivamos el resto de nuestras vidas sin preocupaciones. Mi padre miró las tarjetas sobre la mesa, su sonrisa más difícil de contener que una AK-47. Las tomó y las guardó en su bolsillo. «Bueno, pensándolo bien, el amor tampoco es tan importante». Para evitar a Sofía, mi padre y yo escapamos miles de kilómetros lejos, hasta la ciudad costera. Por seguridad, acordamos con mi padre no tocar el dinero que Sofía me había dado aún. Primero gastaríamos los 50 millones que la familia Méndez me pagó. Ese dinero era suficiente para que mi padre y yo viviéramos el resto de nuestras vidas con lujo. Durante esos 3 años, me convertí en un hombre rico de primera generación. Las mujeres hermosas nunca faltaron a mi lado. Esa noche, como de costumbre, fui a un bar, reservé un salón privado y llamé a mis 18 acompañantes favoritas para discutir ideales de vida juntos. Apenas había tomado 2 cócteles cuando mi cabeza empezó a dar vueltas. Mi cara se puso roja por el alcohol. «Adrián, bebe menos», dijo una chica de apariencia dulce mientras me quitaba el vaso y me metía una uva en la boca. Con la cara enrojecida, recuperé mi vaso y dije con falsa valentía: «No estoy borracho. Puedo seguir bebiendo». Después de unos tragos más, todo se volvió más borroso. Un sonido agudo y constante de botellas rompiéndose llegó desde el salón de al lado. Era tan regular que se repetía cada pocos segundos. «¿Qué diablos están haciendo? ¡Qué molesto!». Impulsado por el alcohol, pateé la puerta del salón vecino con fuerza. Dentro estaba completamente oscuro. Solo la luz del pasillo lograba entrar un poco. «¿Quién está rompiendo botellas? ¡Qué fastidio!». Lo único que me respondió fue un silencio sepulcral. Pude sentir que no estaba solo en esa habitación. Además, hacía un frío espeluznante. Mi borrachera se disipó a la mitad. Tragué saliva, cerré la puerta de golpe y volví a mi salón. Me senté en el sofá suave del centro. Las chicas, al ver mi cambio de humor, se acercaron de inmediato para consolarme. Antes de que pudiera acomodarme, la puerta del salón fue pateada con violencia. Una figura femenina apareció en la entrada. Vestía un abrigo negro largo, con una mirada fría y depredadora clavada en mí. Ese rostro que había quedado borroso en mi memoria se aclaró de golpe. El alcohol desapareció por completo de mi sistema. Quedé paralizado en el suelo. Sofía caminó lentamente hacia mí. Detrás de ella venía una masa oscura de personas. Se detuvo frente a mí, entrecerró los ojos y esbozó una sonrisa imposible de descifrar. Extendió la mano y me arrancó de entre todas esas mujeres, atrayéndome a su abrazo. Sofía echó un vistazo a las chicas que me rodeaban, luego se inclinó cerca de mi oído. Su voz era fría como el hielo. «Estafador. 3 años sin verte y viviste bastante bien». Temblaba en sus brazos. Mi mente trabajaba a toda velocidad buscando una salida. Sabía que no había nada que un buen desmayo no pudiera resolver.
Empujé a Sofía con brusquedad y dejé que mi lado dramático tomara el control. Me agarré la cabeza y grité, ¡ay! Me duele la cabeza. Todos a mi alrededor se quedaron congelados por mi actuación repentina. Puse una expresión de dolor extremo, como si estuviera atrapado en algún recuerdo lejano. Sofía se quedó quieta, observándome actuar sin decir nada. Después de medio minuto, levanté mi rostro pálido como papel y la miré con duda. Hermana, lo dije como prueba. Años atrás, para generar lástima, le había contado a Sofía que tenía una hermana mayor que fue secuestrada por traficantes. Después de eso, solo quedamos mi padre y yo, viviendo en la pobreza. Al ver que Sofía no reaccionaba, mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Me paré frente a ella y dije llorando, pensé que nunca te volvería a ver. ¿Los traficantes te lastimaron? Saqué mi mejor actuación de víctima frágil y desamparado mientras mostraba preocupación por Sofía. Una sonrisa burlona apareció en sus labios. Su expresión se volvió aún más fría. ¿Perdiste la memoria? Su mirada me ponía los pelos de punta, pero tenía que mantener la compostura. No esperaba que Sofía siguiera el juego. Parece que Adrián finalmente recordó a su hermana. Sofía se sentó en el sofá de cuero a un lado, se quitó sus lentes de marco dorado y habló con voz ronca. Ven. Siéntate en las piernas de tu hermana. Sofía era digna de ser la mujer que elegí, bastante especial. Sus ojos escondían una diversión imposible de ocultar. Me reí para mis adentros. ¿Quién le tiene miedo a quién? No era la primera vez que hacíamos esto. Caminé hacia Sofía sin cambiar mi expresión y me senté directamente en su regazo. Las luces del salón parpadeaban. El aire se llenó de una tensión ambigua y sofocante. El aroma a madera de sándalo de Sofía me hizo perder el enfoque por un momento. Recordé nuestro primer encuentro, la noche en que su auto me golpeó. Vagamente percibí ese mismo olor reconfortante a sándalo. Sofía rodeó mi cintura con sus brazos. Las yemas callosas de sus dedos rozaron mi piel desnuda, provocando un escalofrío involuntario. Hermana, esto no está bien, dije mientras apartaba su mano inquieta. Al escuchar la palabra hermana, Sofía soltó una risa seca. Con una mano sujetó mi nuca y mordió suavemente mi oreja. Tuve que taparme la boca, pero no pude evitar un gemido bajo. Sofía me miró como un depredador observa a su presa. Su nuez de Adán se movió levemente. Adrián, 3 años sin verte y sigues siendo igual de sensible. Y deja de llamarme, hermana. Fingí tranquilidad y seguí inventando excusas. No sé de qué hablas. Los ojos de Sofía se volvieron gélidos. Tomó mi mano y la presionó contra la mesa. Jugó con un cuchillo afilado, deslizando la punta sobre mis nudillos. Mi respiración se detuvo. Mi mano temblaba sin control. Estafador, ¿qué mano prefieres perder? ¿La izquierda o la derecha? No había emoción visible en el rostro de Sofía. Rara vez la veía así. Eso me asustaba aún más. Intenté retirar mi mano, pero la fuerza de Sofía era demasiado. No importaba cuánto lo intentara, no servía de nada. Sofía levantó la vista. ¿Todavía me llamarás, hermana? Negué con la cabeza tan rápido como un sonajero. Sabía cuándo agacharme. No, no lo haré más. Entonces, ¿cómo me vas a llamar? Probé con cautela, bajando la voz. Sofía, así está mejor. Los labios de Sofía estaban muy cerca de mi oído. Sus palabras eran ligeras, casi juguetonas, haciéndome cosquillas en el pecho. De repente me besó los párpados, luego la frente, el puente de la nariz, las comisuras de los labios. Una lluvia interminable de besos que dejó mi cerebro completamente en blanco. Las 18 chicas a mi lado bajaron la cabeza sonrojadas. Los subordinados de Sofía en la puerta miraban el techo, sus zapatos o ajustaban sus ropas impecables. Definitivamente, cuando la gente se siente incómoda, finge estar ocupada. Sofía me subió a su Rolls Royce y me abrochó meticulosamente el cinturón de seguridad. Dijo que quería ver dónde vivía ahora. Quería comprobar que también la había pasado estos años. También que hice lo imposible por alejarme de ella. No me atrevía a mirarla. Protesté en voz baja. ¿Podemos no ir? Sofía notó algo sospechoso en mi comportamiento. Envió a sus subordinados a interrogar a las 18 chicas que había llamado esa noche. Y sí, una de ellas había estado en mi casa antes. Furioso, bajé del auto y le levanté el dedo medio. La chica se puso completamente roja, avergonzada y culpable, bajó la cabeza. Lo siento, hermano, es que pagó demasiado. Apenas terminó de hablar, Sofía me arrastró de vuelta al auto. Sus ojos eran oscuros y fríos. Su voz contenía furia reprimida. Muy bien, le dices a cualquier mujer donde vives sin pensarlo 2 veces. No me atreví a responder. Hundí la cabeza entre mis hombros como una codorniz asustada. Sofía estaba enojada ahora, pero ni siquiera podía imaginar su reacción cuando llegáramos a mi apartamento y viera a quien no debía ver. Había dejado mi teléfono en el bar.
Solo podía rezar para que Samantha no estuviera en mi casa, pero la suerte no estaba de mi lado. Las cosas no salieron como esperaba. Apenas llegamos a la puerta de mi apartamento, intenté mentirle a Sofía diciéndole que había perdido las llaves. Pero en ese momento, la puerta se abrió desde adentro. Samantha apareció sosteniendo un plato de costillas al horno. Su mirada cálida cayó sobre mi rostro mientras sonreía. Adrián, llegaste temprano hoy. ¿No encontraste ninguna chica que te gustara? Pero cuando vio a Sofía detrás de mí, la sonrisa de Samantha se congeló de inmediato. Sofía clavó la vista en el pijama de Samantha. La presión fría que emanaba de ella bajó varios grados. Después de todo, ¿qué mujer usa pijamas de Ultraman? Sofía no necesitaba adivinar para saber que eran míos. Detrás de mí escuché la voz siniestra de Sofía. Adrián, esta es la sorpresa que me tenías preparada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. El sudor empapó mi espalda al instante. La tensión entre Sofía y Samantha era palpable, como si pudieran sacar armas en cualquier momento. Sofía hizo una llamada y trajo a todos sus subordinados de vuelta. Samantha, sola contra tantos, no tuvo oportunidad. Los hombres de Sofía la golpearon sin piedad. También le dieron 80 bofetadas. La tenían inmovilizada en el piso. Samantha extendió una mano con dificultad, limpiándose torpemente la sangre de la boca. En sus ojos ya no quedaba rastro de la ternura fingida de antes. Ahora había algo salvaje. No me rendiré. Si tienes valor, enfréntame uno a uno. El rostro de Sofía se endureció. Luego, con aire despreocupado, hizo una señal con la cabeza a sus subordinados. Le dieron otras 80 bofetadas a Samantha. Finalmente cedió. Samantha, con el rostro desfigurado de dolor, me suplicó ayuda. Hermano, ¿solo vas a quedarte viendo cómo me humilla? Duele mucho. Si te golpea hoy a mí, mañana te golpeará a ti. Sofía pasa todo el día trabajando sin parar. Valora más su empresa que a ti. Su carácter es impredecible. No es como yo, que solo quiere cuidarte. Todos los días cocino tus platillos favoritos. Le eché un vistazo rápido a Sofía. Su expresión decía que quería despedazar a Samantha en 1000 pedazos. No me atreví a defenderla. Hacerlo solo empeoraría las cosas. Solo pude responder con una ja indiferente. Al escuchar que di la misma respuesta que Sofía, Samantha se quedó atónita. Espera, ¿ustedes se pusieron de acuerdo? El rostro de Sofía mostraba emociones contradictorias, imposibles de leer. Me agarró de la mano y me sacó del edificio. Antes de irse, le recordó a sus subordinados que le dieran otras 80 bofetadas a Samantha. El aire acondicionado del auto me hizo temblar. Sofía estaba sentada en el asiento del conductor. Aunque su mirada era tranquila cuando me veía, sentía una presión abrumadora que me sofocaba. Mi corazón latía más rápido. Volteé hacia la ventana solo para evitar sus ojos. Sofía habló con voz grave, con un toque de cansancio. ¿No tienes nada que explicar? ¿Sobre Samantha? Pregunté, fingiendo inocencia. Mi voz sonó algo dolida. Esa canalla me amenazó. Un leve destello cruzó los ojos de Sofía. ¿Te amenazó? Asentí con la cabeza, mirándola directamente a los ojos con total sinceridad. Entonces solté mi versión de los hechos. Le conté que el viejo don Ricardo Méndez me había buscado. Me pidió que conquistara a Sofía. Dijo que si lograba que rompiera su compromiso con Joaquín, me pagaría 50 millones. Para completar la misión exitosamente, de vez en cuando iba a la mansión Méndez a reportar mi progreso al viejo. Samantha era la hija menor de don Ricardo, un regalo inesperado en su vejez. Naturalmente, la mimaban y consentían sin límites, pero por alguna razón, Samantha nunca me soportó. Cada vez que nos veíamos, me llamaba con sarcasmo hermanito cazafortunas. Yo no tenía palabras. A veces, cuando insistía demasiado, solo le lanzaba una mirada fulminante. Samantha era 2 años menor que yo. A mis ojos, solo era una mocosa malcriada. No valía la pena pelear con ella. Después de completar mi misión y recibir el dinero, mi padre y yo escapamos lejos, hasta la costa. No esperaba que en el 3er año, Samantha me encontrara de repente. Me pidió disculpas. Dijo muchas cosas extrañas. Para ese entonces ya había crecido. Su apariencia era impecable, sin defectos. Pero nunca imaginé que Samantha insistiría en mudarse al apartamento de al lado. Quería ser mi vecina. Obviamente me negué. Yo solo era el hermanito cazafortunas después de todo. La expresión de Samantha se volvió incómoda y avergonzada al instante. Lo siento, fui una idiota, no debí llamarte así. Entonces Samantha me amenazó. Me dijo que si no aceptaba, le diría a Sofía dónde estaba. Perfecto. Había encontrado mi punto débil. Para hacer que Samantha se fuera, salía todas las noches a bares a coquetear con otras mujeres. Samantha lo sabía todo, pero nunca esperé que fuera tan terca. Según sus propias palabras, las otras mujeres eran pasajeras. Solo yo era su hogar.
Incluso me robó una llave, no por otra razón, sino para prepararme sopa para la resaca y comida deliciosa cuando volviera del bar. Siempre se cortaba los dedos a propósito. Luego salía con sus frases ridículas. Solo fue un pequeño corte. No te preocupes demasiado por mí, hermano. Le narré todo a Sofía con lujo de detalle. Para favorecerme, hasta distorsioné algunos hechos. Pero no sé por qué, mientras más hablaba, más oscuro se ponía el rostro de Sofía. Cuanto más avanzaba, más nervioso me sentía. Entonces prefieres que te amenacen antes que dejar que te encuentre, dijo Sofía con frigor. Maldición. Había captado el punto más incómodo. Sabía que no podía asentir. Solo pude hacerme el inocente frente a ella, como un animal asustado. De repente, Sofía se acercó y extendió la mano hacia mí. Cerré los ojos por instinto, esperando lo peor. Pero lo que nunca imaginé fue que Sofía me abrazara con fuerza, hundiéndome contra su pecho. Su abrigo me envolvió completamente, bloqueando el aire helado del aire acondicionado. Las puntas de las orejas de Sofía se tiñeron de un rojo antinatural. En sus ojos había una fragilidad y locura que nunca había visto antes. Mi corazón se estrujó sin razón aparente. Lo siento, te asusté hoy, dijo de repente, disculpándose. Sofía me apretó aún más contra ella y murmuró en voz baja, casi para sí misma, no sabes cuánto miedo tengo de perderte otra vez. Ya no me queda otra vida para intercambiar por la tuya. Mi cuerpo se tensó. Confundido, le pregunté, ¿qué quieres decir con intercambiar tu vida? Me di cuenta de que había hablado de más. La voz de Sofía se enfrió unos grados. Nada, solo estoy divagando. Sabía que Sofía me ocultaba algo, pero si no quería hablar, no había forma de que yo lo descubriera. Sofía me llevó de vuelta a la capital. La buena noticia, no me castigó por haber escapado 3 años. La mala noticia, me ató a la cama con cintas de terciopelo rojo. Podía entender que me atara. Sofía estaba aterrada de perderme otra vez. Tenía miedo de que escapara de nuevo. Pero ¿por qué tenía que atarme de esa forma tan sugerente? Parecía sacado de una fantasía erótica. Definitivamente, creer en el amor solo trae mala suerte. Pero Sofía no sabía que había escondido unas tijeras. Con un esfuerzo monumental, logré liberarme de las ataduras. Me preparaba para escapar sigilosamente cuando, al salir, me topé de frente con Héctor Castellanos, el subordinado más leal de Sofía. Habían crecido juntos desde niños. Era su mano derecha más confiable. Desde siempre, Héctor y yo nunca nos llevamos bien. Años atrás, él le advirtió a Sofía sobre mí. Señorita, siento que Adrián tiene malas intenciones. No se deje engañar por él. Sofía sintió con calma. Luego, en secreto, me contó que Héctor había hablado mal de mí. Como gesto de cariño, lo mandó a supervisar minas de carbón en África durante un año entero. Pensé que cuando nos volviéramos a ver, Héctor me lanzaría algún comentario sarcástico, pero no lo hizo. En cambio, me contó algo que me heló la sangre. Después de que supuestamente me ahogué, Sofía contrató docenas de barcos de rescate. Pasó meses buscándome sin descanso. Las embarcaciones rastrearon durante meses sin encontrar nada. Aún así, Sofía se negó a creer que yo había muerto. Enloqueció. Día y noche me buscó sin parar. Puso patas arriba toda la capital y las ciudades cercanas. Usó todos sus contactos y recursos por una sola razón, la mínima posibilidad de que yo siguiera vivo. Pero no hubo buenas noticias. Sofía comenzó a decaer. Se hundió en el alcohol. Nunca había fumado en su vida, pero poco después de mi desaparición, desarrolló una adicción al cigarrillo. Un año después, exactamente un año desde que supuestamente me ahogué, Sofía pareció resignarse. Detuvo la búsqueda de los barcos. Ese día se puso el vestido blanco que le regalé en su cumpleaños. Todos pensaron que finalmente me había olvidado. Incluso Héctor lo creyó. Pero lo que nadie esperaba era que esa misma noche, Sofía se lanzara al mar. Llevaba abrazado un montón de mis fotos. Por suerte, Héctor notó algo extraño en su comportamiento. La siguió en secreto esa noche. Luchó con todas sus fuerzas para sacarla del agua. Cuando la rescató, Sofía ya estaba inconsciente. No había señales de lucha en su cuerpo. Era como si hubiera aceptado la muerte con tranquilidad. Al escuchar eso, mi corazón se retorció en un nudo. Mi respiración se aceleró. Siempre pensé que Sofía solo sentía un capricho temporal por mí, que eventualmente se cansaría. Además, ella decía que odiaba a los mentirosos más que nada. Tenía miedo de que si descubría la verdad, me odiaría por haberla engañado. Nunca imaginé que saltaría al mar por mí. ¿Y después qué pasó? Pregunté con urgencia a Héctor.
Necesitaba saber cómo había sobrevivido Sofía estos 3 años. Después, la señorita recibió información de que usted podría estar vivo. Viajó al extranjero sin importar la distancia. Pensó que finalmente lo había encontrado, pero solo era un hombre que se parecía muchísimo a usted, tan parecido que ni yo podía distinguirlos. Pero ella lo supo de inmediato con solo una mirada. Eso le dio esperanza. Aunque el resultado no fue el que esperaba, durante los 2 años siguientes nunca dejó de buscarlo, incluso si lo único que recibía a cambio era desilusión tras desilusión. Bajé la cabeza. No podía mirar a Héctor a los ojos. Nunca imaginé que mi partida convertiría a Sofía en esto, porque siempre supe que Sofía, sin importar cuán tierna actuara frente a mí, seguía siendo la heredera que aterrorizaba a toda la capital con solo su nombre. Nunca pensé que yo fuera tan importante para ella. Cuando Sofía regresó, el cielo afuera ya estaba teñido de tonos naranjas del atardecer. Entró al dormitorio y me encontró con las cintas ya sueltas. No se enojó. Toda la mansión estaba llena de sus subordinados. No tenía miedo de que escapara. Perdón por llegar tarde. Esos viejos del consejo directivo son un fastidio. De repente la abracé con fuerza. Mi voz salió quebrada. Sofía se dio cuenta de que algo andaba mal. Me preguntó con preocupación si alguien me había molestado. Negué con la cabeza. Envolví mis brazos alrededor de su cuello y la besé. Quizás porque acababa de llegar de afuera, los labios de Sofía tenían un ligero toque frío. Su cuerpo se tensó por un segundo. Luego tomó el control. Sujetó mi nuca con firmeza y profundizó el beso. La noche fue larga. Afuera, el viento sacudía los juncos altos junto al estanque. Subían y bajaban con las olas, flotando en la oscuridad. Esa noche, entre sueños, recordé fragmentos de mi pasado con Sofía. Ella solía abrazarme en innumerables noches mientras yo le contaba sin parar sobre las cosas que me habían pasado durante el día. La mayoría eran triviales. Hasta mi propio padre se cansaba de escucharme. Pero Sofía siempre me prestaba atención completa, mirándome fijamente hasta que terminaba de hablar. Me llevaba a eventos sociales importantes. Me presentaba con confianza ante los demás, como si yo fuera su tesoro más preciado. Por una pulsera que me gustaba, viajó personalmente al extranjero para conseguirla. Luego, un día cualquiera, la sacó de su bolsillo como si fuera Doraemon sacando un invento mágico. Parecía que por mí, se había convertido en alguien completamente diferente de la temida heredera que todos conocían. Pero en ese entonces, yo estaba tan acostumbrado a ser amado que solo pensaba, Sofía es buena conmigo. Eso es todo. Al día siguiente, Sofía me soltó a regañadientes. Yo, después de haber sido torturado toda la noche, todavía quería quedarme en cama un rato más. Sofía intentó despertarme varias veces sin éxito. Finalmente, con ternura y resignación, me acarició el cabello suavemente. Cuando finalmente me levanté y bajé las escaleras, me atrajo el aroma delicioso que venía de la cocina. La señora que cocinaba en la mansión desde hace años me dijo que Sofía había madurado temprano para preparar el desayuno. Le pidió que lo calentara cuando yo despertara para que no comiera nada frío. Unos días después, Sofía y yo regresamos a la ciudad costera para resolver el asunto de mi apartamento. Sofía no confiaba en dejarme ir solo, así que vino conmigo. Aproveché un momento en que estaba ocupada para escabullirme y recuperar el teléfono que había dejado en el bar. Pero no sé por qué, desde que salí, sentía que alguien me observaba constantemente. Una mirada invisible clavada en mí que me hacía sentir un escalofrío en la espalda. Giré bruscamente la cabeza. No había nadie. Cuando intenté frenar en el puente elevado, descubrí horrorizado que el pedal no respondía. No importaba cuánto lo pisara, nada pasaba. Maldición. Los frenos habían fallado. El auto salió disparado fuera de control. Mi mente quedó completamente en blanco. Pensé en saltar del vehículo, pero en ese momento choqué contra un auto familiar. Era el auto de Joaquín Ramírez. Conducía casi en paralelo al mío. Su rostro estaba retorcido en una mueca de odio. Sonreía con malicia mientras gritaba, «Muérete, maldito». Luego estrelló su auto directamente contra el mío. Después del impacto violento, mi vehículo perdió el control por completo y se salió del puente elevado. Debajo del puente había un cuerpo de agua profundo e interminable. El océano invadió mi boca y nariz sin piedad. Intenté salir del auto, pero la puerta no abría. Luché desesperadamente, pedí ayuda, pero lo único que escuchaba era el sonido de burbujas a mi alrededor. Realmente iba a morir aquí. ¡Qué mala suerte! Mientras mi conciencia se desvanecía lentamente, todo se volvió negro. Cuando desperté de nuevo, un dolor punzante atravesaba mi cabeza. Abrí los ojos con dificultad. Lo primero que vi fue una cabaña de madera vieja y deteriorada. Me tomó un momento recuperarme. Me forcé a sentarme y miré alrededor.
Estaba en una choza destartalada. Solo el área donde yo estaba parecía limpia. El resto del lugar estaba cubierto de telarañas. Una figura apareció desde afuera. Debió escuchar ruido. Abrió la puerta rápidamente y entró. Adrián, despertaste. No estaba del todo seguro, así que pregunté, ¿Samantha? Sus ojos se iluminaron de inmediato. Todavía me recuerdas. Pensé que habías perdido la memoria. En realidad, solo recordaba que Samantha apareció de repente hace años, insistiendo en mudarse al lado de mi apartamento. Todo lo demás era un completo vacío. La miré fijamente, pero de pronto me sentí confundido. ¿Por qué solo recordaba a Samantha? Pero en el fondo de mi mente, había un nombre que no podía sacarme de la cabeza. Sofía Villanueva. Ese nombre me resultaba extrañamente familiar. Le pregunté a Samantha quién era. Su expresión se congeló. Pareció darse cuenta de que realmente había perdido la memoria. Su cara mostró una mezcla de emociones. Con fingida indiferencia, me dijo, nadie importante. ¿Nadie importante? Pregunté con curiosidad. ¿Alguna vez te golpeó? Al escuchar mi pregunta, la cara de Samantha se puso completamente roja. ¿Me estás subestimando? Tengo dinero, autos, influencia. ¿Crees que se atrevería a tocarme? Si lo hiciera, haría que mi padre se encargara de esa persona. Miré alrededor de la cabaña destrozada. Era difícil relacionar a Samantha con las palabras dinero e influencia. Sentí que probablemente estaba alardeando, pero como me había salvado la vida, no quise avergonzarla. Samantha me dijo que descansara en la cama mientras ella iba a pescar para preparar la cena. Me contó que ya había contactado a su padre. Por ahora, tendríamos que quedarnos juntos unos días en esta isla desierta. Samantha estuvo afuera durante mucho tiempo. La noche oscura cubrió toda la isla poco a poco. Aparte de una simple lámpara de queroseno dentro de la cabaña, todo lo demás estaba sumido en una oscuridad infinita. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Samantha finalmente regresó. Traía unos cuantos peces pequeños y algunos cangrejos más grandes. Nos miramos fijamente. ¿Esto es la cena? Samantha sonrió incómoda. No esperaba que los peces fueran tan difíciles de atrapar. No pude conseguir ninguno. Solo encontré algunos cangrejos. Durante los días siguientes, Samantha y yo sobrevivimos juntos en la isla. Aparte del hambre constante, todo lo demás estaba bien. El paisaje de la isla era hermoso. El agua del mar era de un azul cristalino e impresionante, pero ni Samantha ni yo teníamos ánimo para apreciarlo. El teléfono que Samantha había traído no tenía señal. Nuestras reservas de agua potable estaban casi agotadas. Si no encontrábamos más agua pronto, estaríamos en serios problemas. La mala noticia, Samantha y yo podríamos morir de sed. La buena noticia, Samantha encontró un árbol con frutas desconocidas en el otro extremo de la isla. El árbol era bastante alto. Samantha se ofreció voluntariamente a trepar para recoger las frutas. Durante varios intentos casi se cae. Yo estaba abajo, mirándola con el corazón en la boca. Más buenas noticias, Samantha casi había alcanzado las frutas. Más malas noticias, de repente saltó hacia arriba con demasiada fuerza y quebró la rama. Las frutas cayeron desde lo alto y me golpearon directamente en la cabeza. Ni siquiera tuve tiempo de esquivarlas. Debí haberlo sabido desde el principio. Samantha tarde o temprano terminaría matándome. Solo que nunca imaginé que sería de esta forma. Cuando volví a abrir los ojos, Samantha estaba sentada junto a mi cama. «Despertaste», dijo emocionada mientras tomaba mi mano. Pero lo que no sabía era que había recuperado toda mi memoria. Todo, incluyendo a Sofía. Hablé con voz siniestra. «Samantha, ¿quién es Sofía Villanueva?» La mano de Samantha tembló. Como antes, inventó la misma mentira. Un villano que golpea gente. La misma persona cuyos subordinados te dieron una paliza 3 veces. Levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo lo sabes? Le respondí con una sonrisa fría. ¿Tú qué crees? Se dio cuenta de que había recuperado mi memoria. Me miró sin saber qué hacer. Su rostro palideció al instante. ¿Lo recuerdas todo? Esa noche, mientras Samantha y yo dormíamos, la puerta fue abierta violentamente. Samantha se despertó de inmediato. Me sacudió con desesperación. «Levántate rápido. Probablemente sean los subordinados de ese villano que vienen a atraparnos». Pero quien entró no fue ningún subordinado. Era Sofía. Tenía los ojos rojos e hinchados. Me abrazó con fuerza. Aún tenía vendas envueltas alrededor de mi cabeza. Su voz temblaba, quebrada por la emoción. «Adrián, me volviste a asustar». Samantha, que estaba a un lado, tenía una expresión como si hubiera comido algo repugnante. Sofía me subió a su jet privado. Samantha se quedó parada debajo del avión y le gritó, «No me vas a dejar aquí para que muera». Sofía ni siquiera le lanzó una mirada. Estaba demasiado ocupada revisando cada una de mis heridas con cuidado. «Sofía Villanueva, eres despiadada». Al final, Samantha logró subir al avión.
pero Sofía, a regañadientes, la dejó entrar solo después de asegurarse de que yo estaba bien. En la parte trasera del avión, Samantha observaba cómo Sofía y yo nos abrazábamos. Apretaba los dientes con tanta fuerza que parecía que se los iba a romper. Sofía me contó que Joaquín Ramírez ya había sido arrestado. Lo acusaron de intento de asesinato. Pronto enfrentaría el peso completo de la ley. La primera noche de regreso a la capital, Sofía me abrazó y no quiso soltarme. Era como si tuviera miedo de que desapareciera de nuevo en cualquier momento. Esa noche tuve un sueño caótico y confuso. Soñé con Sofía en su ceremonia de graduación de preparatoria. A su lado había un estudiante. Sonreía con los ojos curvados. Incluso a través de capas de niebla, se veía increíblemente atractivo. Me acerqué a ellos. Cuando vi claramente el rostro del chico, no podía creer lo que veía. El estudiante junto a Sofía se parecía a mí en un 90%, pero éramos completamente opuestos en personalidad. Esa persona sonreía con calidez, suave como el jade. Sus gestos eran tiernos y juguetones. Era la imagen perfecta de un caballero gentil. Jaló ligeramente el uniforme de Sofía. Un rubor tímido subió por las puntas de sus orejas. Sofía bajó la mirada y lo observó con ternura. Dio un paso más cerca. En un lugar donde él no podía verlo, sus manos se entrelazaron en secreto. De repente, el sueño cambió de escenario. Esta vez, la Sofía en mi sueño era completamente diferente. Ya no quedaba rastro de su juventud. Vestía un elegante abrigo negro largo y estaba sentada frente a un escritorio. Me acerqué y descubrí que Sofía estaba dibujando. El sujeto de su dibujo era ese chico que se parecía tanto a mí. Después de terminar el boceto en papel de arroz, lo guardó en una caja fuerte en su estudio. Dentro de esa caja fuerte había cientos de dibujos apilados. Fácilmente había varios cientos. Sofía nunca me dejó tocar esa caja fuerte. Decía que contenía secretos comerciales, pero en el sueño, la caja fuerte solo contenía esos dibujos amontonados como montañas. La Sofía del sueño se puso de pie detrás del escritorio y se giró hacia mí. Me miró directamente. Sus ojos eran fríos, como si me hubiera descubierto espiándola. El miedo me despertó de golpe. Me senté en la cama de un salto, jadeando. Adrián, ¿qué pasó? Sofía se despertó por mi movimiento repentino. Nada. Solo una pesadilla. Respiraba con dificultad mientras hablaba. Voy a la cocina por un poco de agua. Sofía también se levantó. Te acompaño. No hace falta. Voy solo. Además, necesito ir al baño. Al ver que insistía en ir solo, Sofía no intentó detenerme. Me puso una chaqueta encima para que no me enfriara afuera. Bajé sigilosamente al estudio en la planta baja. Según el sueño, Sofía escondía la llave de la caja fuerte debajo de la alfombra. Busqué bajo la alfombra y efectivamente encontré la llave. Respiré hondo. La inserté en la cerradura. Con un clic, la caja fuerte se abrió. Adentro solo había dibujos de ese chico. Los revisé uno por uno rápidamente. Mi respiración se aceleró. Detrás de cada retrato había palabras escritas. Pececito, hoy soñé contigo otra vez. Te extraño tanto. Pececito, quiero volver a ver esos ojos tuyos tan llenos de vida, como si pudieran contener todo el universo. Siempre decías que mis ojos eran más hermosos. Tonto, es porque mis ojos solo te reflejaban a ti. Este mundo es absurdo y frío. No veo ni un rayo de luz. Realmente te extraño. Pececito, si nos volvemos a encontrar, ¿te gustaría la persona en la que me he convertido? Aunque no importa, me convertiré en quien tú quieras que sea. Solo regresa. Pececito, creo que caí en una gran estafa. ¿Realmente sigues vivo? ¿Estás en algún lugar de este mundo? ¿También me estás esperando? Es desesperante. Después de leer innumerables notas, finalmente supe el nombre de ese chico, Alejandro Rivera. ¡Qué nombre tan hermoso! Cada dibujo tenía una fecha al lado. El dibujo más reciente tenía la fecha exacta del día en que Sofía me atropelló con su auto. Desde ese día, nunca volvió a dibujar ni uno más. Vagamente recordé ese día. Después de atropellarme, Sofía salió de su auto. Me miró fijamente a los ojos. Tenía los ojos rojos. Por eso me observó durante tanto tiempo. Entonces, ¿realmente me estaba mirando a mí? ¿O estaba viendo a Alejandro a través de mis ojos? No me atreví a pensar más. Mi corazón dolía insoportablemente. Con manos temblorosas, tomé esos dibujos apilados. Quería confrontar a Sofía, pero sabía que una vez que rompiera esta mentira, todo entre nosotros terminaría para siempre. Tomé esa pila gruesa de dibujos y se los arrojé a Sofía en la cabeza. Ella vio los retratos esparcidos a su alrededor. Por un momento se quedó paralizada. Apreté los puños con fuerza. No tienes nada que explicar. De repente, Sofía me abrazó. Su voz era calmada de una forma aterradora. ¿Sabes algo? Mi Adrián, ¿cuándo finalmente me recordará? ¿Qué quieres decir? Me quedé helado. Sofía me llevó hasta la cama, me hizo sentar. Luego me miró con seriedad.
Adrián, lo que voy a decirte ahora puede que supere tu comprensión, pero te prometo que cada palabra que diga es verdad. Sofía me contó que ella y yo nos conocíamos desde una vida pasada. En esa vida, ella era la hija adoptiva del joven heredero del círculo de élite. Yo, en cambio, era el famoso hijo de una familia adinerada. Cuando llegó a esa escuela, se fijó en mí inmediatamente. Yo era conocido como un genio académico. Me persiguió con intensidad, pero al principio, ni siquiera le presté atención. Todos decían que era un sapo queriendo comerse un cisne, pero nadie esperaba que después de los exámenes finales, ella y yo termináramos juntos. Nos enamoramos profundamente, incluso llegamos al punto de hablar de matrimonio, pero la tragedia golpeó. Tuve un accidente automovilístico. En realidad, podría haberme salvado, pero el conductor ebrio que me atropelló huyó por miedo al castigo. Cuando finalmente alguien me encontró, ya había perdido demasiada sangre. Sofía no soportó enterrarme. Juró nunca casarse con nadie más. En la noche del aniversario de mi muerte, escuchó una voz. Esa voz le preguntó si estaría dispuesta a cambiar la mitad de su vida por darme otra oportunidad de vivir. Solo que en esta nueva vida, yo ya no sería el heredero de la familia Rivera. Nadie sabría en quién me convertiría. Sofía le preguntó a esa voz, ¿cómo encontraré a mi Alejandro? La voz le respondió, cuando lo encuentres, tu corazón sentirá un dolor agudo. Aunque sonaba absurdo, Sofía decidió creer. En esta vida, seguía siendo la hija adoptiva del patriarca del círculo de élite. Pasó años buscándome, hasta que un día, por accidente, me atropelló con su auto. Los ojos de Sofía se enrojecieron. En ese momento me sentí tan agradecida. Mi Adrián finalmente había regresado. Ya no necesitaba seguir viviendo a través de esos dibujos. Me quedé sin palabras, pero cuando Sofía hablaba, no parecía estar mintiendo. Espera, eso no es justo. ¿Por qué en tu segunda vida sigues naciendo en una familia de élite de la capital, mientras que yo me convertí en un pobre diablo? ¿Ese es el punto importante? ¿Cómo no va a ser importante? De repente me sentí increíblemente indignado. Cuando mi padre y yo estábamos en nuestro peor momento, recogíamos basura para sobrevivir. ¿Y ahora me dices que en mi vida pasada era un heredero rico? ¿Quién puede soportar esa diferencia? Esa noche, Sofía y yo hablamos hasta pasadas las 3 de la mañana. Finalmente no aguanté más. Me acurruqué contra Sofía, listo para dormir. Le dije que siguiéramos hablando mañana. Mientras dormía, mi cabeza comenzó a doler terriblemente. Innumerables recuerdos de vidas pasadas inundaron mi mente como un tsunami. Lo recordé todo, todos los momentos que compartí con Sofía. Y también recordé la sombra de Samantha. Tomé mi teléfono y le llamé. Adrián, ¿eres tú? Sí. Aclaré mi garganta. Samantha, ven. Incluyendo los recuerdos de la vida pasada. Del otro lado de la línea hubo un largo silencio. Recuerdo que eras una acosadora obsesiva. Samantha explotó. Tú eres el obsesivo. Toda tu familia es obsesiva. Eso no fue acoso. Era admiración secreta. ¿Entiendes? Admiración. No pude evitar reírme. En la vida pasada, Samantha era una estudiante brillante, pero su familia vivía en extrema pobreza. Los matones de la clase solían molestarla constantemente. Apilaban su ropa y libros sobre su escritorio. Una vez, sin darse cuenta, Samantha derramó agua sobre la tarea del matón principal. El tipo la agarró del cuello de la camisa y exigió que le pagara. Samantha apretó las mangas desgastadas de su uniforme escolar. Sus ojos estaban rojos. Justo pasaba frente a su salón de clases. La rescaté de esa situación incómoda. Desde ese día, siempre sentí que alguien me observaba desde las sombras. Me seguía a todas partes. Hasta que un día escuché un grito detrás de mí. Samantha estaba tan concentrada siguiéndome que no vio el suelo. Cayó directamente en un pozo abierto sin tapa. Una vez más, sentí la injusticia del destino. Samantha en esta vida nació en una familia adinerada, mientras que yo me convertí en un pobre desgraciado. Samantha me dijo que en el tercer año después de que escapé, de repente recordó su vida pasada. Se volvió loca buscándome. Al mencionar a Sofía, la voz de Samantha se volvió tensa. Adrián, eres feliz con Sofía, ¿verdad? ¿Alguna vez sentiste algo por mí? Aunque sea un poco, lo que sea. Me quedé en silencio. Lo siento, Samantha. Samantha pareció aceptarlo finalmente. Su voz temblaba. Entonces, hermano, solo sé feliz. Sofía salió del dormitorio justo a tiempo para escuchar mi conversación con Samantha. Se acercó a mí con un toque de celos en su voz y susurró en mi oído. Adrián, ayer hablaste conmigo hasta las 3 de la mañana, pero ahora estás hablando por teléfono con otra persona. Necesito una compensación. Sabía que Sofía estaba diciendo esto a propósito para que Samantha lo escuchara. Del otro lado de la línea, Samantha maldecía furiosamente. Perfecto. Sofía Villanueva, maldita sea. Sofía aprovechó y colgó el teléfono.
solo dejó a Samantha gritando del otro lado. Fingí estar molesto, pellizqué suavemente la parte suave de su cintura, pero al final, acepté su comportamiento. Más tarde, Sofía y yo viajamos juntos a Islandia. Los glaciares se extendían sin fin, el viento helado soplaba ferozmente, una aurora rosada pintaba todo el cielo. Era tan hermoso que quitaba el aliento. Sofía y yo caminamos por la playa de arena negra. Hundió su rostro en mi bufanda cálida. Escuchamos el sonido de las olas a lo lejos. El latido del corazón de Sofía era firme y constante. Se escuchaba con claridad. Después de regresar al país, Sofía y yo no volvimos directamente a casa. En cambio, fuimos a una ciudad costera en el sur. Al anochecer, las luces de la ciudad comenzaron a encenderse. La luz anaranjada se derramaba por todas partes, haciendo que toda la calle se sintiera suave y acogedora. Después de cenar, Sofía y yo caminamos por el sendero junto al río. De repente levantó la cabeza. La luz de las farolas iluminaba su perfil. Se veía mucho más suave de lo habitual. La brisa nocturna era un poco fría. No pude evitar temblar. Sofía se quitó su abrigo y me lo puso encima. Luego envolvió mi bufanda con cuidado. Hundí mi rostro en la calidez de la bufanda. De repente, sentí algo frío y delicado en mis pestañas. Me hizo cosquillas. Pequeños copos de nieve comenzaron a caer del cielo. Sofía, está nevando, dije emocionado. ¿Quieres volver al hotel? Negué con la cabeza. Sigamos caminando así un poco más. Caminamos sin rumbo fijo. Sofía tenía una pequeña sonrisa en los labios. Naturalmente entrelazó sus dedos con los míos. Esa sensación cálida y familiar me hizo sentir increíblemente seguro. En ese momento, Sofía ya no era la heredera despiadada que todos temían. Simplemente era mi Sofía. La nieve caía cada vez más fuerte, como si fuera a caer hasta el fin de los tiempos. En poco tiempo, tanto Sofía como yo teníamos nuestro cabello cubierto de copos blancos. El camino era largo, parecía no tener fin, pero estaba bien, porque ella estaba a mi lado. En esta vida, Sofía y yo nos habíamos perdido demasiadas veces. Afortunadamente, el destino nos dio una segunda oportunidad. En esta vida, nunca jamás soltaré su mano. Así, juntos, Sofía y yo caminamos hacia ese blanco puro. Fin.